Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio mío, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio. Hermanos, el Paráclito es el Espíritu Consolador que Dios nos da. En su predicación evangélica a los hijos de Israel, particularmente en la región de Judá, Jesús se había presentado como el enviado, como el Hijo predilecto del Padre, y ahora nos habla de alguien nuevo, nos habla del Paráclito, que quiere decir el Consolador, el que conforta. Se trata del Espíritu de verdad que procede del Padre, el cual iluminará a los seguidores de Jesús para que lo reconozcan y sean confirmados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús promete a sus discípulos el envío del Espíritu Santo, el Paráclito. El Espíritu Santo que será nuestro abogado, será el que nos va a confortar, será el que nos va a animar. Y tenemos 2 semanas, esta y la otra, para prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Yo los invitaría a que hagan una novena, nos preparemos con una novena al Espíritu Santo, que 9 días antes de Pentecostés hagamos esta novena, que nos vayamos preparando, pidiéndole a Dios esos dones, esos talentos que necesitamos. Cada uno para nuestro estado de vida, para nuestra misión, pues necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque es normal que nos cansemos, es normal que pues luego tengamos cierta tristeza, cierto desánimo. Bueno, pues el Espíritu Santo viene precisamente a confortarnos, a fortalecernos. El Paráclito, el abogado, Él va a ser nuestro guía, va a ser nuestra fuerza. Podríamos decir, ya hablaremos en su momento con más detalle, cómo cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene su misión. El Padre crea el mundo, el Hijo nos redime, nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección, y el Espíritu Santo nos santifica. Entonces, ¿qué es lo que le debemos de pedir al Espíritu Santo? Que nos dé todo aquello que nos ayude a santificarnos a nosotros y a nuestra familia. Eso es lo que debemos de pedir al Espíritu Santo.
Señor, dame todos aquellos talentos, dones, carismas, frutos, dame todo aquello que necesito para santificarme yo y santificar a aquellos que me has confiado. Hay una vida muy interesante de San Bernardo de Claraval, y ahí viene la historia de este Bernardo que pues sintió el llamado de Dios y ya lo iban a recibir en un convento, y antes de llegar al convento él empezó con sus amigos a hacer apostolado, y resulta de que cuando llegó al convento no llegó solo, llegó con otros 35, y entre ellos pues se trajo a unos hermanos, incluso nada más dejó al hermano más chico para que cuidara a su papá, y el hermano más chico les dice: qué bonitos, ¿verdad? Ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan la tierra. Dice: qué bonitos. Ya posteriormente el hijo menor, el hermano menor de San Bernardo, también irá también al convento, unas hermanas también se irán al convento, etc. Es una historia muy bonita que habla cómo toda una familia se fue al cielo completita. Ir al cielo, ir al cielo. Esa es la misión. Esa es la misión que tenemos, por eso pedirle al Espíritu Santo que en esa vocación, que en ese estado de vida que Dios nos llama, nos dé lo que necesitamos. Hoy que estamos celebrando a las mamás, pues es bueno que las mamás pidan al Espíritu Santo todo aquello que necesitan para seguir cumpliendo con su misión. Recuerdo a una mamá que por ahí tenía problemas con un hijo que era alcohólico, y la mamá decía: yo siempre que llegaba mi hijo borracho, pues yo me ponía al lado de él ya cuando se dormía y empezaba a rezar el rosario. Y así, un día, otro día, otro día y otro día. Y ella decía: yo saqué a mi hijo del alcoholismo con el arma poderosa del rosario. La oración de una mamá es una oración muy fuerte, muy poderosa. Por eso, mamás, no dejen de rezar por sus hijos. Aunque ya estén grandes, incluso aunque ya estén casados, recen por ellos, recen por sus hijos. Recen por sus hijos así como lo hizo Santa Mónica. Ya ven que San Agustín antes de su conversión pues llevaba una vida muy, muy desordenada. Pero Mónica allí estuvo insistente con su oración, como algunas veces se le escapó una ocasión que iban a salir en un barco, le dice, fueron a la iglesia y dejó a su mamá rezando ahí en la iglesia, y él se escapó en otro barco, pero la mamá se lo alcanzó en otro barco. O sea, a pesar de que su hijo pues, la dejó por ahí, ella lo siguió, y ahí siguió con él, con mucha paciencia. Estando ya después de Roma, se fue a Milán un tiempo, y allí en Milán ella le contaba todas sus angustias, todas sus penas al obispo de Milán, que será San Ambrosio de Milán, y le decía a San Ambrosio: las lágrimas de una madre no serán derramadas en vano. Dios va a escuchar tus peticiones. Las lágrimas de una madre nunca serán derramadas en vano. Y así fue. Santa Mónica, ya al final de sus días, ella le daba gracias a Dios diciendo: Señor, te doy gracias porque me has concedido más de lo que te pedí. Yo te pedí por la conversión de mi hijo y me has concedido más, porque no solamente se convirtió, sino ahora es un ministro tuyo, que de hecho llegó a ser obispo, San Agustín de Hipona. Ese es el fruto de las oraciones de una madre. Constante, oración constante, no desanimarse. Decía una mamá por ahí, desde que estaba embarazada, decía ella: yo estaba rezando por la vocación de mi hijo. Yo no sabía para qué Dios lo llamaba, pero yo desde que supe que estaba embarazada, ni sabía si era niño, si era niña, yo recé por su vocación. Rezar por su vocación. La vocación. Este hijo nació, ella lo fue formando cristianamente, una buena persona,
Él a lo largo de su vida se dio cuenta de que Dios lo llamaba al sacerdocio, entró al seminario y es sacerdote. Un buen hijo es fruto de mucha oración. Así que mamás, no se desanimen. Sabemos que hay cosas que no favorecen. Ahorita dicen, algo que influye mucho en los jóvenes, pues son las redes sociales, ¿verdad? Los medios de comunicación. Y creo que le dedican más tiempo a los medios de comunicación y oyen más a los medios de comunicación, el internet, que a los papás. Pero bueno, ese es el reto. Ese es el reto. De que deben de formar muy bien a sus hijos aún más. Yo les diría, ¿a quién conocen primero los hijos? ¿Al iPad, a la internet o a los papás? Pues a los papás. Por eso, cuidado papás, ustedes controlen a los hijos, porque pues veo a los niños ya muy pequeñitos ahí con el teléfono que no hay manera de quitárselos, ¿verdad? Controlen, porque si no, al rato se hacen esclavos los niños de estos aparatitos, y que muchas veces, si no son utilizados bien, deforma su conciencia, es decir, les da una mala educación. Por eso, mamás, hoy pidan al Señor que les dé esos dones, al Espíritu Santo que los colme de esos dones que necesitan, el don de sabiduría, de ciencia, de piedad, de consejo, qué sé yo. Pídanle al Señor todo aquello que necesiten para educar y formar muy bien a sus hijos, recordando que lo más importante es que sus hijos sean santos. Recuerdo a un señor, tiene mucho que ya no lo veo, esto pasó hace años, y acababa de nacer, su hija tenía poco de haber nacido y él estaba muy feliz con su hija. Y tenía un nombre raro, por eso me acuerdo, esta niña se llamaba Juncal. Juncal se llamaba esta niña. Y decía este señor, dice, yo no sé si mi hija lograré o ella tenga la capacidad para llegar a ser una profesionista, abogado, ingeniero, doctor, no sé. Pero lo que sí está en mis manos, hacer de mi hija una santa. Fíjense qué interesante. Hacer de mi hija una santa. Que hagas de tus hijos unos santos. Así como lo hizo Santa Mónica. Así como lo han hecho tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, en la familia es donde la persona se humaniza. En la familia es donde la persona aprende a amar. Y vean qué tan importante es la mamá, que Jesús, pudiendo haber nacido, podríamos decir, ya adulto, ya mayor, ya fuerte, ¿Jesús quiso tener una mamá o no? Sí, fíjense. Jesús quiso tener una mamá, un niño necesitado de cariño, de alimento, de protección, de todo. Y la Virgen María, en ella encontramos el modelo de lo que debe de ser una madre en el pleno sentido de la palabra. Esa madre fuerte, esa madre cariñosa, esa madre que educó muy bien a Jesús. Jesús tenía muy buena educación, De hecho, cuando llegó, por ejemplo, a la casa de Simón, y que Simón no tuvo las normas podríamos decir, de hospitalidad que se tenían en esa época, le dijo, a ver, Simón, ven para acá. A ver, cuando llegué no me diste el beso del saludo. A ver, cuando no me ofreciste agua para lavarme los pies, no ofreciste esto y esto. Es decir, Jesús tenía educación. Y eso lo aprendió ¿dónde? En su casa. Hoy parece que está de moda el que los papás no eduquen bien a los hijos, ¿verdad? Empezarlos a ver, respeto, niño. Si ves una persona mayor, háblale de usted. No importa si es barrendero, no importa si es el jardinero, no importa sea quien sea, merece respeto. Hoy todos los niños, todo mundo tratan de tú, ya no saben distinguir nada. Enséñalos a respetar. Enséñalos. Aún más dicen que es la mitad de la santidad, la educación. Educarlos, formarlos muy bien. Y quiero terminar con algo que le pasó a un padre.
él estando en su parroquia, celebrando la misa, una señora se subió al altar pues a hacerle una petición y el padre pues sí, ahí a media misa pues no simplemente dijo a la señora, sí, en cuanto me desocupe yo voy. Fue lo único que le dijo. Bueno, y el padre terminó de celebrar la misa y ya el padre, acabando la misa, ya fue al hospital porque esta señora le había pedido que fuera a ver a su hijo que había tenido un accidente y que estaba en tal hospital, en tal cama y que se llamaba fulanito de tal, que fuera a verlo. Y bueno, el padre, en cuanto se desocupó, fue a verlo. Y sí, efectivamente, en esa cama estaba esa persona, había sufrido un accidente y estaba muy grave. Entonces él fue a ungir a esa persona, a confesarlo. Y ya cuando iba saliendo, estaban allí algunos familiares de este joven. Y le dicen al padre, oiga, ¿quién le dijo que viniera a verlo? Dice, pues su mamá. Dice, ¿y cómo era su mamá? No, pues era de estas características, tenía más o menos esta edad, tenía esta estatura, este color, etc. Y le dicen sus familiares que estaban ahí, sí, pues esa señora que usted describe es su mamá, pero su mamá ya murió. Su mamá ya había muerto de este joven. Pero vean cómo la ayuda, la intercesión de una madre, incluso desde el cielo, nos puede estar ayudando, intercediendo por nosotros. Así que una madre puede hacer mucho desde aquí y desde el cielo. Así que, mamás, pues muchas gracias ante todo por decirle sí a la vida. Obviamente junto con su esposo, son co-creadores con Dios. Gracias por decir sí a la vida, gracias por su generosidad y que el Señor le recompense todo lo que hacen por crear, por ir formando una humanidad, un mundo cada vez más humano. Porque decía el Papa en documento sobre el Amoris Laetitia, sobre la familia, cómo la mujer tiene un papel muy especial en la sociedad de crear un mundo más humano. Pues muchas gracias por todo su trabajo de ustedes, todo su empeño por ir creando un mundo más humano, más fraterno. Que así sea.